No. ¿Por qué sale esto? Presentar ahora Plongo y no. No me deja. ¿No? No puedes. Ya se ve, doctor. Pero no se lo escucha, doctor. Su micrófono está apagado, doctor. ¿Ahora sí? Sí, doctor. Ahora sí me escuchan y ven, ¿no? Sí, sí, doctor. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a hacer, como les decía, dos temas, uno que es cardiopatía hipertensiva y el otro que es cardiopatía valvular, ¿ya? Se calcula, miren qué interesante es esto, la frecuencia con que tenemos los seres humanos
adultos sobre todo, esta enfermedad. Entre el 10 y el 30% de la población adulta trae consigo es hipertensa y trae consigo la posibilidad de complicaciones que no solo afectan al corazón, sino a diferentes órganos, ¿verdad? Estas son las cifras, que es, por definición, hipertensión es una presión cuya presión diastólica mantenida es superior a 90 milímetros de mercurio y la sistólica está por encima de 140 milímetros de mercurio, ¿sí? Aunque hay que decir que no existe un umbral por debajo del cual una persona no corra ningún riesgo de desarrollar enfermedad, ¿ya? Aunque es importante como factor patogénico de muchos procesos patológicos, sobre todo de cardiopatía hipertensiva, la hipertensión arterial. Y estas son las medidas aceptadas para un adulto mayor, ¿ya? Lo óptimo está entre 120-80, es normal 130-85, normal alta 139, 130-139, 85-89, pero ya hay que hacer controles anuales por lo menos. El grado 1 de hipertensión está oscilando la sistólica entre 140 y 159 y la diastólica encima de 90 hasta 99. Aquí ya empezamos a recibir tratamiento antihipertensivo, ¿no? Hay un grado 2 y hay un grado 3 que también obligan a un tratamiento, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las determinantes de la presión sanguínea? Dos son fundamentalmente los factores que van a determinar la presión hidrostática y la presión coloidosmótica, ¿no? ¿Cuáles son las determinantes de la presión sanguínea? Van a depender del gasto cardíaco y la resistencia periférica. Esos dos factores juegan entre sí para determinar una determinada presión arterial, tanto sistólica como diastólica. ¿Y cuáles son los factores que aumentan el gasto cardíaco, del cual dependen la presión arterial? Una frecuencia cardíaca aumentada por hipotiroidismo, por ejemplo, factores que aumentan el gasto cardíaco, y la retención de agua y sodio, ¿no? Y factores que aumentan la resistencia periférica, también como factor hipertensivo, un efecto alfa adrenérgico neural en las arteriolas, sobre todo esta resistencia periférica la ejercen las arteriolas, o sea, la parte pequeña de las arterias, la parte distal de las arterias, o otros factores como las catecolaminas, la angiotensina 2, la aldosterona, el factor natriurético auricular. Son los componentes más importantes que aumentan la resistencia periférica o la disminuyen de acuerdo a su presencia en la sangre. Entonces, vamos a hacer un juego entre lo que permite un descenso de la presión arterial y lo que permite un ascenso de la presión arterial, ¿sí? Cuando hay una disminución de la resistencia periférica, obviamente hay un descenso de la presión arterial. Y cuando hay un aumento del gasto cardíaco, hay también un descenso de la presión arterial, ¿sí? Y hay un ascenso de la presión arterial cuando aumenta el gasto cardíaco y cuando aumenta la resistencia periférica, ¿sí? Y aquí están los principales factores que favorecen estas condiciones. La resistencia periférica va a depender mucho de la presencia de dióxido nítrico, de prostaciclina, de las cininas, de algunas cininas, el péptico natriurético auricular y factores nerviosos adrenérgicos que más bien están disminuidos para el descenso de la presión arterial, ¿sí? Cuando el gasto cardíaco está disminuido por la hipovolemia, por ejemplo, o por una frecuencia cardíaca baja o por una baja contractibilidad cardíaca, entonces hay un descenso de la presión arterial. Y cuando está aumentado el gasto cardíaco y por lo tanto hay un ascenso en la presión arterial, cuando la frecuencia cardíaca está aumentada, cuando hay una contracción ventricular, cuando hay un aumento de la volemia, cuando hay una contracción, una resistencia aumentada de la periferia por efecto de estos mecanismos,
angiotensina 2, catecolaminas, tromboxano, endotelina y factores nerviosos como los alfa-adrenérgicos, ¿sí? Entonces, estos factores juegan elevando y disminuyendo la presión arterial. Lo que disminuye la balanza a este lado va a ser todo lo que permite un descenso de la presión arterial. Y lo que eleva la presión arterial van a ser todos estos otros factores, ¿no? Entonces, la patología vascular relacionada con la hipertensión, ya desde el punto de la patogenia de la clínica, es que la hipertensión acelera la aterogénesis, es uno de los 4 factores modificables más importantes, la hipertensión arterial, en relación a la aterogénesis, se asocia con aterosclerosis y también con arteriosclerosis, sobre todo arteriolosclerosis. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Un poco parecido a lo que condiciona la cardiopatía isquémica, solo que más relacionado con la presión. Factores genéticos, la historia familiar y algunos polimorfismos genéticos. Factores congénitos, por ejemplo, bajo peso al nacer, número menor de nefronas, antecedentes maternos. Un estilo de vida que implica una dieta alta en sodio, baja en potasio, alcoholismo, sedentarismo y otros factores físicos y metabólicos como la obesidad, la hiperleptinemia, está ahora de moda, la edad avanzada, es una enfermedad, bueno, es un proceso, la hipertensión, que en general se relaciona con el avance de la edad. La raza negra es más frecuentemente afectada, el estrés psicológico y físico, la insulinemia, la hiperuricemia son también otros factores que determinan un aumento de la presión arterial. La hipertensión clásicamente se ha clasificado en primaria y secundaria, ¿sí? La primaria, que es idiopática o esencial, que probablemente esté relacionada con múltiples factores y muchos de causa desconocida. El 95% de las hipertensiones son de este tipo, las hipertensiones primarias. Suele presentarse a partir de los 40 años y tiene como base una predisposición genética, la obesidad, el consumo de alcohol, la actividad física y otros factores aún no determinados. Y la secundaria está relacionada con una enfermedad subyacente, la más importante probablemente la enfermedad renal, pero también factores endocrinos, neurológicos, alteraciones a nivel de la aorta y factores psicógenos de la habilidad, ¿no? En cuanto a la presencia de factores endocrinos, hay que pensar en hiperfunción cortical adrenal, feocromocitoma e hipertiroidismo, por ejemplo. Entre factores neurológicos tenemos la hipertensión intracraneal causada por tumores cerebrales y encefalitis, que pueden también repercutir sobre la hipertensión sistémica, aorta, rigidez esclerótica, aterosclerótica de la aorta y la coartación de la aorta. Hay una hipertensión por encima de esta zona de coartación. Y la habilidad psicógena relacionada con el estrés o el estrés postoperatorio también. ¿Sí? La hipertensión secundaria suele ser una complicación de las enfermedades renales. Decíamos que el principal factor de riesgo de una hipertensión secundaria tiene que ver con enfermedades renales, ¿sí? ¿En qué sentido? La hipoperfusión renal estimula la liberación de renina por las células yuxtaglomerulares. La renina, por su parte, actúa sobre el angiotensinógeno, que es transformado en angiotensina 1 y a continuación en la angiotensina 2 a nivel pulmonar. Ya sabemos, la angiotensina 2 estrecha las arteriolas, o sea, es un vasoconstrictor periférico, aumentando la resistencia periférica y al mismo tiempo estimula la liberación de aldosterona, que, como sabemos, retiene sal, ¿sí? Y la aldosterona estimula la retención de sodio y aumenta el gasto cardíaco. Por otra parte, tenemos la enfermedad renovascular, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, secundario a muchas patologías renales, sobre todo la vascular y la glomerulopatía. Enfermedad renal crónica de cualquier origen, enfermedad renal poliquística, que suele ser congénita,
aunque también hay del adulto. La estenosis de la arteria renal, ¿sí? Este es disminuir el aporte de sangre al riñón y va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, y todos estos factores activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona y sabemos sus consecuencias, ¿sí? Hay también tumores renales producidos por renina. Por otra parte, los riñones dañados no regulan bien la presión arterial, ¿sí? Entonces hay que dar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina para tratar este tipo de hipertensión. Y ya desde el punto de vista evolutivo y pronóstico también, de alguna manera, vamos a clasificarlo en benigna y maligna. ¿Cuándo se considera una hipertensión como benigna? Cuando la elevación es estable durante años, o sea, es indolente en cuanto a su presentación y es fácil de controlar médicamente, ¿sí? Los hallazgos suelen ser a nivel vascular, porque hay una lesión endotelial y la consecuencia hay una aterosclerosis y sobre todo una arteriolosclerosis hialina. Donde mejor se ve este proceso es a nivel renal. Y por lo tanto, esta arteriolosclerosis hialina va a desencadenar una nefrosclerosis benigna, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que pensar ya desde el punto de vista morfológico que estamos hablando de un engrosamiento arteriolosclerótico de tipo hialino, ¿sí? Mientras que la maligna es una entidad que se caracteriza por una intensa elevación de la presión arterial, además de rápida evolución que hace que empeore a corto plazo la enfermedad, ¿sí? Y las consecuencias de la hipertensión. Y además, la respuesta al tratamiento suele ser menor. Y morfológicamente se caracteriza por una duplicación de la membrana basal y proliferación de las células musculares lisas. Por eso también hablamos de una arteriolosclerosis hiperplásica. Y también podemos encontrar, además de esta proliferación celular muscular a nivel de la íntima, una necrosis fibrinoide, que es la típica necrosis que se asocia a la afectación vascular, ¿sí? También se llama también arteriolitis necrotizante. Y aquí tenemos el ejemplo típico de una arteriolosclerosis benigna, enfermedad hialina. Miren las paredes de los vasos. La luz está disminuida, pero no significativamente, aunque con el tiempo sí va a ir disminuyendo el calibre, y su pared está hialinizada. En cambio, en la maligna podemos ver estos dos hallazgos típicos. Esta proliferación en catáfilas de cebolla que condicionan un grave estrechamiento luminal, ¿sí? Son células musculares que proliferan en este sentido en forma concéntrica. Y también otro hallazgo es la presencia de este tipo de necrosis, la necrosis fibrinoide, ¿sí? ¿Y cuáles son las consecuencias de la hipertensión en varios órganos? Hemos dicho, a nivel del corazón, hipertrofia del ventrículo izquierdo es una consecuencia clásica, sobre todo de la hipertensión benigna, que va a ir aumentando la resistencia periférica y va a ir exigiendo una mayor fuerza de contracción al ventrículo izquierdo y por eso se ve hipertrofiar en forma simétrica, ¿sí? Por lo tanto, ha de haber paulatinamente una cardiopatía hipertensiva, cuyo efecto morfológico, digamos, cuya característica morfológica más relevante es justamente esta hipertrofia ventricular izquierda, que después va a condicionar trastornos de la conducción, crisis hipertensiva, insuficiencia cardíaca, al principio izquierda y posteriormente congestiva, y con mayor facilidad se puede presentar la cardiopatía isquémica por una mayor demanda de oxígeno en un ventrículo izquierdo hipertrofiado, ¿sí? También a nivel ocular, la retinopatía hipertensiva es lo clásico. A nivel de la enfermedad arterial periférica, disección aórtica y aneurismas de la aorta.
A nivel renal, la nefropatía hipertensiva, que ya hemos visto que se caracteriza por arteriolosclerosis, produciendo una nefrosclerosis y a la larga una insuficiencia renal. A nivel cerebral, el accidente vascular cerebral isquémico, pero también puede haber hemorrágico. Y cuando es hemorrágico, típicamente la localización talámica del accidente vascular. También podemos ver a nivel cerebral la encefalopatía hipertensiva con cefaleas y disfunción cerebral leve, ¿sí? Incluso una manifestación de esta hipertensión arterial que afecta a nivel cerebral pueden ser los accidentes isquémicos transitorios, que no hay que tomarlos a la ligera, sino hay que investigar qué es lo que está provocándolo, ¿no? Y bueno, y la consecuencia en relación a la patología que estamos viendo la patología cardíaca es pues la cardiopatía hipertensiva. ¿Y cuáles son los criterios mínimos para diagnosticar una cardiopatía hipertensiva? Que esta sea una cardiopatía izquierda, por lo menos de inicio, ¿sí? Y su característica principal, la hipertrofia ventricular izquierda, típicamente concéntrica, que como hemos mencionado, con un aumento de peso y de volumen y ausencia de otra patología cardiovascular, ¿no? No tiene que haber una miocardiopatía, una lesión valvular, etcétera, que también pueden provocar cardiopatía izquierda. Y histológicamente lo que vamos a ver es una hipertrofia de los miocitos cardíacos con incremento en cada una de estas células de los miofilamentos contráctiles y de las miofibrillas y también de otros organelos. Los antecedentes clínicos o evidencia patológica de hipertensión en otros órganos van a condicionar una respuesta adaptativa de sobrecarga de presión y al cabo del tiempo van a sobrecargar y va a inadaptarse, ¿no? Porque al principio trata de compensar el corazón de la hipertensión, la cardiopatía hipertensiva, pero una vez que se ha descompensado, viene la disfunción miocárdica, una dilatación cardíaca, además secundaria a la hipertrofia, la consecuencia clásica, la insuficiencia cardíaca izquierda, que deriva en una insuficiencia cardíaca congestiva y hasta puede ser también objeto o sujeto de una muerte súbita. Bueno, lo típico entonces es una insuficiencia ventricular izquierda. Y lo que vamos a ver, un agrandamiento de miocitos cardíacos, aumento del espesor del miocardio. Esto va a condicionar una dificultad del llenado ventricular izquierdo, un aumento de la distancia de perfusión entre los capilares vecinos por esta hipertrofia, un incremento de la isquemia cuando hay aterosclerosis coronaria asociada, es un factor de riesgo más que favorece la cardiopatía isquémica, y el desarrollo de fibrosis intersticial difusa con el tiempo, ¿sí? Lo que hace que haya mayor rigidez en el miocardio. Y aquí tenemos la típica presencia en una visión panorámica de la hipertrofia ventricular izquierda. En un corte transversal se ve preciosa una hipertrofia, un engrosamiento más o menos simétrico de la pared ventricular izquierda, y en la histología lo que vamos a ver son fibras miocárdicas distanciadas, engrosadas y con núcleos un poco abigarrados incluso, ¿sí? Pero no solo hay cardiopatía hipertensiva sistémica, también hay una posibilidad de cardiopatía hipertensiva pulmonar, lo que conocemos en clínica como cor pulmonar o corazón pulmonar, ¿sí? Entonces, la cardiopatía hipertensiva pulmonar es un trastorno que afecta la estructura y función pulmonar secundario a trastornos vasculares, ¿no? Entonces, los trastornos pulmonares parenquimatosos son secundarios a una hipertensión arterial de la circulación menor, ¿sí? Puede la hipertensión pulmonar, como la sistémica, ser aguda o puede ser un evento crónico, ¿sí? En el cor pulmonar agudo hay una dilatación importante del ventrículo derecho sin hipertrofia esto como ocurre, por ejemplo, tras una embolia pulmonar masiva. Antes de que el sujeto puede morir, pero antes de que muera puede haber una dilatación ventricular derecha y alteraciones del ritmo del corazón. Y el cor pulmonar crónico,
que va a provocar una paulatina sobrecarga de la presión sobre el ventrículo derecho. Esto es secundario a la hipertensión pulmonar y va a estar exacerbada por la hipoxemia y acidosis por otros factores concomitantes o concurrentes. ¿Cuáles son los criterios mínimos de la cardiopatía derecha? La hipertrofia y o dilatación ventricular derecha esta vez, ¿no? Secundaria a una hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el corazón derecho? Una dilatación tricuspidea y la mitad izquierda del corazón es básicamente normal. Una insuficiencia ventricular derecha va a provocar esta hipertensión pulmonar con agrandamiento de miocitos y otros, sobre todo en el caso de una hipertensión pulmonar crónica, ¿sí? ¿Cuáles son los trastornos que predisponen al cor pulmonar crónico? El agudo es generalmente secundario a un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Pero el crónico tiene muchas posibilidades. Enfermedades del parénquima pulmonar, las neumoconiosis, las fibrosis pulmonares, todo lo que vamos a ver de patología, sobre todo intersticial pulmonar, pero un poco también la obstructiva, ¿no? Enfermedades de los vasos pulmonares, ¿sí? Trastornos que afectan el movimiento torácico y trastornos que inducen contracción arterial pulmonar. Son más raros. Estos son los principales. ¿Cuáles son los trastornos que predisponen al cor pulmonar crónico en relación con enfermedades del parénquima pulmonar? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis intersticial pulmonar difusa, neumoconiosis, fibrosis quística, la bronquiectasia, esta es la mucoviscidosis por si acaso, la fibrosis quística, mucoviscidosis o fibrosis quística del páncreas en realidad, mucoviscidosis, bronquiectasias y otras infecciones que afectan grandemente el parénquima pulmonar, ¿no? Como la tuberculosis, por ejemplo. Enfermedades que comprometen los vasos pulmonares y condicionan un cor pulmonar crónico. Tromboembolia pulmonar recurrente. A veces hasta pueden ser asintomáticas estos tromboémbolos pequeños en varias arterias pulmonares recurrentes que van a la larga provocando hipertensión pulmonar secundaria, ¿no? A la trombosis. O una hipertensión pulmonar primaria, que es raro. O una arteritis pulmonar extensa, también no es muy frecuente. Obstrucción pulmonar por fármacos, toxinas o radiación. La microembolia tumoral pulmonar. A veces no solo son trombos vasculares o sanguíneos, sino que pueden ser trombos de otra naturaleza, como tromboembolismo tumoral, ¿no? Los que van provocando hipertensión pulmonar crónica y cor pulmonar crónico a su vez. Y entre los trastornos que predisponen al cor pulmonar crónico relacionados con el movimiento torácico, tenemos algunas alteraciones del esqueleto, del tórax, como la cifoescoliosis, una obesidad significativa y trastornos neuromusculares. Muy bien. ¿Y cuáles son los trastornos que inducen a constricción de la arteria pulmonar? La acidosis metabólica, la hipoxemia, el mal de montaña crónico, obstrucción de las vías respiratorias mayores, hipoventilación idiopática. Muy bien. Entonces, estos serían los factores también que producen hipertensión pulmonar crónica y, por lo tanto, insuficiencia ventricular derecha a la larga. ¿Ya? Con esto terminaríamos, entonces, este capítulo de cardiopatía hipertensiva. Y ahora vamos a presentar el capítulo de cardiopatía valvular. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Y se ve, ¿verdad? Bien, entramos entonces, justo casi media hora, a cardiopatía valvular. Enfermedades, se refiere obviamente a las enfermedades del endocardio y sus válvulas, ¿sí? La mayor parte de las enfermedades del endocardio son relacionadas con las válvulas cardíacas. Por eso es que el término cardiopatía valvular no les extrañe. En realidad estamos hablando de enfermedades del endocardio, pero como la mayor parte asienta en las válvulas, por eso hablamos de una cardiopatía valvular, ¿sí? Son causa importante de cardiopatía.
¿sí? Y provocan trastornos funcionales. Podemos hablar de dos procesos consecuentes de la afectación valvular: la estenosis y la insuficiencia. ¿Qué es la estenosis? Bueno, es lógico que consiste en la imposibilidad de una válvula de abrirse completamente durante la diástole. Lo lógico es que se abra completamente durante la diástole, ¿no? Pero cuando no ocurre esto, hablamos de estenosis y pueden ser grados variables de estenosis, ¿sí? Hay un estrechamiento y una rigidez anormal. Esto provoca como consecuencia obstrucción al flujo anterógrado, hacia adelante. La insuficiencia es la que va a provocar al revés, un flujo retrógrado, ¿sí? ¿Por qué? Por imposibilidad de que una válvula, cualquiera de las 4 que tenemos ahí en el corazón, pueda cerrarse por completo, ¿sí? Y esto ocurre durante la sístole. Durante la sístole deben cerrarse por completo para que no haya un reflujo hacia la cavidad anterior, ¿no? En el flujo sanguíneo. Como consecuencia, hay una regurgitación de la sangre hacia atrás, un reflujo retrógrado. Ahora, cualquier válvula, además, por otra parte, además de producir trastornos funcionales de por sí, cualquier válvula estructuralmente anormal es mucho más susceptible a ser colonizada por microorganismos y, por lo tanto, estas complicaciones de las estenosis, la insuficiencia o la mixta, pueden haber al mismo tiempo estenosis e insuficiencia, son más fáciles de contaminarse y producirse la endocarditis bacteriana sobre todo. Muy bien. ¿Cuáles son las principales causas? ¿Sí? Pueden ser de carácter inflamatorio, inmunológico y muy frecuentemente también en la edad avanzada degenerativas. Entonces tenemos anomalías congénitas, cicatrices postinflamatorias, como en la fiebre reumática, por ejemplo, aunque esto también puede asociarse al trastorno inmunológico, no siempre infeccioso, ¿no? Degeneración por envejecimiento, como veíamos entre las degenerativas. Dilatación del anillo valvular por una alteración de las cuerdas tendinosas, por ejemplo, o un infarto miocardio previo, etc. Degeneración del tejido conectivo colágeno de la válvula, ¿sí? O sea, el tejido subendotelial, que es colagenoso, puede degenerarse y producir una flexibilidad mayor y facilitar su prolapso. Y la destrucción aguda, ahora sí, por una inflamación necrotizante que suele ser más frecuentemente bacteriana. Bien, entonces, en este sentido, la génesis de las endocarditis pueden estar relacionadas, por lo menos en principio, ya sea por una lesión en el endotelio o del tejido conjuntivo, y después terminan degenerándose las dos partes, ¿no? Tanto el endotelio como el tejido conectivo. Las lesiones infecciosas primero causan lesión endotelial. Las no infecciosas, como la fiebre reumática, primero causan alteración del tejido conectivo laso, ¿sí? Entonces, en las infecciones hay una lesión primaria a nivel del endotelio causada por acción directa de los gérmenes que van a primero lesionar el endotelio y después comprometer los tejidos más profundos, van a provocar insudación de elementos hemáticos y hasta formación de trombos, ¿no? En las no infecciosas se produce primero erosiones que pueden agravar el curso ulterior de la endocarditis, pero esto es un fenómeno que va del tejido conectivo laxo hacia el endotelio. Muy bien. Son raras las enfermedades primarias del endocardio que no comprometen las válvulas, pero existen, ¿sí? Y se caracterizan morfológicamente justamente por áreas de engrosamiento endocárdico. ¿Cuáles son las causales de este compromiso no valvular en particular que comprometen
el endocardio como secuela permanente de un infarto de miocardio, ¿sí? Y no se olviden que esto también puede predisponer a la trombosis mural, como en la lesión endotelial. Por un flujo modificado por una valvulopatía a través de la válvula mitral, donde el chorro incide sobre la pared auricular. Aquí hay un efecto de jet, que llaman los clínicos, ¿no? Ahí sobre un sitio del endocardio va a incidir un chorro más agudo, más fuerte, y va a provocar paulatinamente valvulopatía o endocardiopatía en el sitio del flujo modificado. O en el síndrome carcinoide y en algunas cardiopatías congénitas con cortocircuito de izquierda a derecha, en el lado derecho del corazón ocurren estas afectaciones primarias del endocardio, no necesariamente valvular, ¿sí? Entonces, pero además encontramos dos entidades características de compromiso endocárdico no valvular, ¿sí? Y que cursan con un engrosamiento difuso del corazón izquierdo. Estas son la fibrolastosis endocárdica y la fibrosis endomiocárdica. Fibrolastosis endocárdica y fibrosis endomiocárdica. Ambas enfermedades provocan insuficiencia cardíaca al restringir la contracción de las cavidades cardíacas durante la sístole. Por eso es que algunos clínicos la clasifican más que a una endocardiopatía como una miocardiopatía restrictiva, porque lo que está causando es una falta de distensión de las paredes ventriculares, ¿sí? Pero la lesión estructural primaria es endocárdica, por lo tanto, se puede considerar todavía como una fibrolastosis o como una fibrosis endomiocárdica. Bien. ¿Qué es la fibrolastosis endocárdica? El endocardio está muy grueso, es sustituido por tejido fibrocolagenoso elástico, sobre todo en el corazón izquierdo, afectando a menudo también a los músculos papilares. Esta enfermedad se produce principalmente en lactantes y niños pequeños y cursa con una insuficiencia cardíaca inexplicada. Su causa es desconocida. Hay que pensar en ella para poder llegar a este diagnóstico. Y la fibrosis endomiocárdica también tiene un engrosamiento fibroso del endocardio, pero también compromete el tercio interno del miocardio. Esto limita la contracción cardíaca, lo mismo. Y se da sobre todo en África Central y suele asociarse a eosinofilia, a un síndrome hipereosinofílico, y su causa es desconocida. Bueno, y ahora empezamos a hablar de las enfermedades concretas, ¿no? Enfermedades del endocardio y valvular, sobre todo, del endocardio valvular, ¿sí? En los adultos, hemos visto ya algunos procesos en los infantes. En los adultos, la patología valvular es más frecuente. Pueden ser adultos jóvenes o pueden ser adultos medios o viejos, ¿no? Pero básicamente hay tres grandes grupos o procesos que comprometen las válvulas. Procesos degenerativos, procesos inflamatorios de carácter inmunológico y procesos infecciosos, ¿sí? Que obviamente son inflamatorios. Entre los procesos degenerativos tenemos varias enfermedades. La estenosis aórtica calcificada, tal vez la más importante de este grupo, la calcificación del anillo mitral, el prolapso de la válvula mitral, también. Vean que la estenosis aórtica es más importante. Puede haber una calcificación del esqueleto cardíaco, esto debido a una calcificación distrófica condicionada por el envejecimiento del tejido colágeno del esqueleto cardíaco. En las mujeres esta calcificación distrófica es más frecuente a nivel del anillo mitral y en los varones esta calcificación distrófica es más frecuente a nivel del anillo aórtico y del trígono fibroso, ¿sí? Luego tenemos una entidad que es la degeneración valvular mixomatosa, que es una anomalía del desarrollo y de la síntesis anormal de la matriz extracelular valvular. Y esto va a favorecer el prolapso valvular, ¿sí? Luego tenemos los procesos inflamatorios inmunológicos, ahí el ejemplo clásico, la cardiopatía reumática, y los infecciosos, la endocarditis infecciosa,
¿sí? Vamos a desarrollar algunos solamente de estos y obviamente la fiebre reumática y la endocarditis infecciosa. Pero la fiebre reumática desde el punto de vista de la cardiopatía reumática sobre todo, y la endocarditis infecciosa no como afectación sistémica, sino sobre todo a nivel del corazón. Bueno, pero decíamos que primero, antes de ver las dos entidades finales, vamos a hablar de las degenerativas, ¿sí? Entonces, hay causas y hay efectos, pero la característica morfológica es unas válvulas o válvulas engrosadas y fibróticas, ¿sí? Engrosadas y fibróticas, con comisuras fusionadas, miren aquí se han fusionado, y una intensa calcificación distrófica de la matriz valvular, que puede o no ulcerar, pero lo interesante es que hay calcificación de la parte de tejido de sostén de la valva o de las valvas. Es desconocida, ¿sí? Es más frecuente en las válvulas bicúspides, puede ser por fibrosis postinflamatoria reumática, como factor también que favorece su degeneración, obviamente, pero la característica fundamental de las estenosis aórticas calcificadas son las degeneraciones seniles, ¿no? Una degeneración calcificante senil. Esta es la que compromete a mayores de 70 años en general, pero puede haber más precozmente esta lesión cuando hay una válvula congénita, una alteración valvular congénita, como por ejemplo las válvulas bicúspides, ¿sí? 1 a 2% de las válvulas bicúspides van a tener estenosis aórtica. Y también pueden haber otras complicaciones. Las válvulas bicúspides también favorecen la endocarditis, hemos dicho, ¿no? Y las consecuencias de esta estenosis aórtica calcificada son una paulatina hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, parecida a la que hay en la hipertensión arterial sistémica, una angina de flujo lento, porque como es aórtica y las coronarias están en esta vecindad, estas alteraciones anatómicas dificultan un adecuado riego coronario, ¿sí? Puede cursar con un síncope o incluso puede haber una muerte súbita y lo más probable que a la larga haya una insuficiencia cardíaca congestiva, siempre pasando primero por una insuficiencia cardíaca izquierda. También pueden haber bloqueos auriculoventriculares, por ejemplo, porque hay una afectación del trígono o de la pars membranacia y el compromiso de las de His que transcurren en la vecindad de estos. La estenosis mitral. Ahora vamos a hablar de la mitral, ya no de la aorta. También se caracteriza por valvas engrosadas con las comisuras fusionadas, un orificio valvular estrecho y alargado en boca de pez. Bueno, en varias patologías hay en boca de pez, pero esta es característica. Y las consecuencias de esta calcificación mitral es una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una incapacidad de vaciamiento de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, y por lo tanto se va a ir produciendo paulatinamente hipertrofia y dilatación de la aurícula izquierda, que predispone a la trombosis, ¿sí? Donde mejor se forman los trombos en el corazón son en las orejuelas de la aurícula izquierda y sobre todo si están dilatadas. Y también puede provocar fibrilación auricular, esta dilatación, ¿no? Luego tenemos una presión hidrostática retrógrada hacia la circulación pulmonar, causando hipertensión pulmonar y congestión vascular pulmonar, que puede manifestarse clínicamente, además de la hipertensión pulmonar, por hemoptisis. ¿Ya? Luego tenemos la insuficiencia cardíaca izquierda. Ahora vamos a hablar ya no de estenosis, sino de insuficiencia mitral. Insuficiencia cardíaca izquierda por regurgitación del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Eso es lo que provoca, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? El síndrome de la válvula mitral blanda. Aquí siempre tenemos que considerar las otras más frecuentes: fibrosis postinflamatoria reumática, disfunción de un músculo papilar tras un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, la dilatación ventricular izquierda en las miocardiopatías dilatadas, la destrucción infecciosa valvular en las endocarditis bacterianas,
Pero cuando no es infecciosa ni postinflamatoria, hablamos del síndrome de la válvula mitral blanda, ¿sí? Que es el evento más frecuente que condiciona una insuficiencia mitral de tipo degenerativo, diríamos, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Dependiendo si esta dilatación, este síndrome de la válvula mitral blanda, sobre todo, se desarrolla rápidamente, entonces va a producir un edema agudo del pulmón, como en una insuficiencia ventricular izquierda típica. Pero si es insidioso el evento, hay un ensayamiento paulatino del ventrículo izquierdo, una aurícula izquierda gigante, como la que vemos aquí en este corazón abierto, y una insuficiencia cardíaca izquierda progresiva, ¿no? Se dan cuenta que mucha patología llega en última instancia a la insuficiencia ventricular izquierda y posteriormente congestiva, ¿no? Ahora tenemos la otra variedad de patología degenerativa, la degeneración mixomatosa de la válvula mitral, que implica una redundancia y prolapso de las válvulas, sobre todo de la válvula mitral, adelgazamiento de degeneración de la capa fibrosa y expansión mixomatosa de la esponjosa. En la lámina propia o en el tejido conjuntivo de sostén de las válvulas, recordarán de la histología, tenemos una capa fibrosa y una capa esponjosa. Entonces, esta porción se expande y esta se adelgaza. Entonces, hay una válvula mitral blanda, ¿no? También. ¿Qué va a provocar una dilatación atrial y por lo tanto trombosis? Favorece la trombosis a nivel de las válvulas, detrás de las válvulas, que son fuente potencial de émbolos. Los trombos murales a nivel auricular son fuente potencial de émbolos. Esta degeneración mixomatosa de la válvula mitral puede ser leve, asintomática, o puede provocar un chasquido mesosistólico, un dolor torácico atípico, puede llegar a provocar paulatinamente disnea, astenia, depresión y ansiedad, y como todas las lesiones valvulares, predispone a la endocarditis infecciosa, a la insuficiencia valvular mitral con progresión a la insuficiencia cardíaca congestiva, a las arritmias y también puede ser tributaria de una muerte súbita. Ya en la recta final vamos a hablar de las otras dos cardiopatías, ya no degenerativas, sino la cardiopatía inmunológica, como es la fiebre reumática, ¿sí? La cardiopatía reumática en realidad está mediada por anticuerpos antiestreptocócicos del huésped, del hospedero en realidad, que tiene una reacción cruzada con antígenos cardíacos, ¿sí? Entonces, anticuerpos antiestreptocócicos que produce el hospederos frente a los antígenos de los estreptococos y que realizan una reacción cruzada inflamatoria con antígenos cardíacos. La carditis es una característica fundamental, ¿sí? Puede caracterizarse entonces por carditis, por eritema marginado y nódulos subcutáneos, por la poliartritis migratoria de grandes articulaciones y la famosa corea de Sydenham, ¿no? Esas son las 4 manifestaciones más importantes clínicamente hablando y, claro, con su representación anatomopatológica de la cardiopatía reumática. Aquí tenemos justamente, ¿no?, la poliartritis migratoria, va migrando de articulación a articulación, suele afectar a las articulaciones grandes y pequeñas. Los nódulos subcutáneos, los nódulos de Aschoff. Tenemos la pancarditis. Al principio se produce sobre todo una pancarditis con epicarditis, miocarditis, endocarditis, pero las secuelas más importantes son a nivel valvular. Por eso hablamos de endocarditis reumática, ¿no? Sobre todo. Y tenemos también el eritema marginado. El eritema marginado, que vean ustedes, tiene las características de un tiro al blanco, Esta es la más bonita tal vez. Bueno, todas, se parecen muchas, pero aquí se ve ese halo rubicondo en torno a una zona clara y un punto central. Típico tiro al blanco. Y por último tenemos la corea de Sydenham, ¿no?
que son movimientos involuntarios. ¿Ok? ¿Y cuáles son los rasgos morfológicos? ¿Cuál es la anatomía patológica? Tenemos rasgos de fase aguda y rasgos de fase crónica. ¿Sí? Entre los rasgos de fase aguda tenemos los cuerpos de Aschoff. ¿Qué son los cuerpos de Aschoff? Son granulomas especiales, de un tipo especial, que se caracterizan por una necrosis fibrinoide central rodeada por histiocitos, linfocitos, células plasmáticas, ¿sí? Y macrófagos. Los macrófagos tienen núcleos de cromatina densa central, en ojos de búho, por ejemplo, aquí podemos ver, ¿sí? O en forma de oruga, aquí tenemos una oruga, ¿no? Medio retorcida. Otra característica es la pericarditis fibrinosa, como vemos aquí, la pericarditis fibrinosa por fuera, y la valvulitis inflamatoria. Aquí tenemos la válvula inflamatoria, vegetaciones fibrinosas y a veces arrosariadas. Son las típicas vegetaciones de la endocarditis. Y los rasgos de fase crónica se parecen un poco también, pero aquí ya hay un engrosamiento fibroso de las válvulas, ¿sí? Hay una fibrosa en puente intercomissural, por lo tanto una fusión en boca de pez de la estenosis. Este es típico de la boca de pez, ¿no? Y una estenosis como consecuencia. Las cuerdas tendinosas están acortadas, fusionadas y engrosadas. Pueden haber calcificaciones en la profundidad de las válvulas fibrosadas y colecciones subendoteliales de los famosos nódulos de Aschoff, generalmente a nivel de la aurícula izquierda, o también placas engrosadas de Bacallum. ¿Sí? El compromiso valvular es el más frecuente, más importante, aunque no se olviden que puede haber una pancarditis, pero el compromiso crónico prolongado es más bien valvular. ¿Y cuál es la afectación porcentual de estas válvulas? La mitral sola, 37%. Mitral más aórtica, 27%. Puede haber afectación de la mitral, de la aorta y de la tricuspidia, 22%. Mitral y tricuspidia, 11%. Aórtica sola, 2%, ya habían siendo más infrecuentes. Mitral, aórtica, tricúspidia y pulmonar, menos del 1%. ¿Sí? Y las manifestaciones clínico-patológicas, cambios secundarios a la estenosis mitral, porque lo que va a producir es sobre todo una estenosis mitral, aunque puede haber insuficiencia también. ¿Y cuál es la consecuencia de la estenosis mitral? La estenosis aórtica y estenosis mitral puede dar, ¿no? Es más frecuente la afectación mitral. La consecuencia es una hipertrofia y un aumento, una dilatación y una hipertrofia de la aurícula izquierda, ¿sí? Puede haber una hipertrofia ventricular izquierda y desde el punto de vista funcional puede haber una fibrilación auricular. Y esta hipertrofia ventricular izquierda y esta dilatación auricular pueden causar a la larga una insuficiencia cardíaca congestiva cuando deje de estar compensada el flujo sanguíneo, ¿sí? Y además, cualquier lesión valvular favorece la endocarditis bacteriana infecciosa, microbiana, bacteriana, ¿no? Siempre está con mayor riesgo para este proceso patológico. Manifestaciones clínico-patológicas de la fiebre reumática y de la cardiopatía reumática. Tenemos entre las lesiones cardíacas valvulitis reumática, vegetaciones verrugosas o arrosariadas múltiples, endocarditis reumática mural, cambios menos conspicuos que los valvulares, menos importantes, endocardio engrosado y rugoso, este es el famoso engrosamiento de Bacallum, la miocarditis reumática, un miocardio blando, posteriormente pequeños focos de necrosis y finalmente los cuerpos de Aschoff que hemos visto microscópicamente, esos granulomas especiales que son típicos prácticamente del reumatismo. Los trastornos de conducción siempre están afectados cuando hay dilataciones o hipertrofias. La pericarditis reumática, que es de carácter fibrinoide y se asocia por lo tanto a un exudario inflamatorio mixto a predominio linfoplasmocitario. Pero aparte de lesiones cardíacas, sabemos que puede haber afectaciones extracardíacas de múltiples órganos. Entre los más importantes están la poliartritis, articulaciones sinoviales grandes,
Poliartritis migratoria es lo característico. Aparece una articulación afectada, después la otra, y así sucesivamente. Los nódulos serosos, pequeños e indoloros, adheridos a las superficies extensoras de las muñecas, codos, tobillos y rodillas, ¿sí? El eritema nudoso. El eritema marginal, eritema no pruriginoso, en blanco, en tiro al blanco. La arteritis reumática, que puede provocar un compromiso arterial múltiple, no solo de las arterias coronarias. La corea menor o corea de Sydenham o baile de San Vito, ¿sí? Por esos movimientos involuntarios, medio estrafalarios. La neumonitis reumática y la pleuritis reumática son eventos raros, pero pueden desarrollar incluso derrame pleural serofibrinoso. Entonces, ¿cuáles son los criterios de Jones? Esto es clínico. Para diagnosticar la fiebre reumática, vamos a dividirlos en criterios mayores y en criterios menores, ¿sí? Tenemos entre los mayores carditis, artritis, nódulos subcutáneos, corea de Sydenham y eritema marginado, ¿sí? Y entre los menores, puesto que son menos específicos, fiebre, artralgias, frecuencia respiratoria previa, ¿no? Carditis reumática previa, aumento de la eritrosedimentación y el PCR elevados, el intervalo PR a nivel del electrocardiograma alargado, ¿sí? ¿Cuándo se hace el diagnóstico? Cuando tenemos dos criterios mayores o uno mayor y dos menores, ¿sí? Y además un evento importante es la evidencia de una infección reciente por estreptococo del grupo A de Landsfield, ¿no? Beta hemolítico. Bueno, y por último tenemos la endocarditis infecciosa. Muchos son los trastornos que causan con endocarditis, pero la endocarditis bacteriana es la infecciosa. Además de la infecciosa, tenemos la endocarditis trombótica no bacteriana y la endocarditis asociada al lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Entonces, tenemos una endocarditis marántica, es la endocarditis denominada trombótica no bacteriana, no es infecciosa, se asocia sobre todo a estados de hipercoagulación sanguínea, como el síndrome de Trousseau, los síndromes paraneoplásicos con eventos tromboembólicos múltiples, asociado a múltiples neoplasias, pero la mayor parte de tipo adenocarcinoma, ¿sí? O también enfermedades prolongadas como la insuficiencia renal, la sepsis, cuadros de coagulación intravascular diseminada, títulos altos de anticuerpos anticardiolipina que provocan agregación plaquetaria. La edad muy adulta puede favorecer la endocarditis marántica, rara vez más de 0,5 centímetros, sin embargo, propensos a embolizar, porque se pueden desprender estas vegetaciones maránticas, ¿no? Entonces se caracteriza porque son vegetaciones pequeñas, rosadas, formadas por fibrina y por lo tanto son blandas y están laxamente adheridas a las válvulas, más frecuentemente la mitral, y sobre todo a nivel de la línea de cierre, como vemos aquí, a nivel de la línea de cierre. Y este sería el aspecto histológico. Y vean, la mayor parte de esta vegetación es un material amorfo, que es fibrina. Luego tenemos la endocarditis asociada al lupus eritematoso sistémico, que también se llama enfermedad de Liebman-Sachs. Este también se asocia a un síndrome fosfolipídico, títulos altos de anticuerpos anticardiolipina que provocan agregación plaquetaria, una patogenia incierta, mayor afectación de la mitral y la tricúspide, son vegetaciones pequeñas, estériles, fibrosas, a ambos lados de la válvula. Pueden extenderse a las cuerdas tendinosas. Y se puede ver en la histología con una necrosis fibrinoide o a veces con una degeneración mucinosa. 4% de los lupus eritematosos sistémicos pueden tener esta enfermedad.
Perdón. Por último, rara vez causa problemas de embolización. Un segundito, por favor. A ver, veremos. Parece que ya está el asunto. Entonces, ahora vamos a hablar de la infecciosa, la bacteriana. Suele ser bacteriana, ¿no? Y también la vamos a clasificar en aguda y subaguda. En la enfermedad, en la endocarditis bacteriana infecciosa aguda, suele asociarse a corazones sin anomalía estructural previa. Mientras que la subaguda suele asociarse a cardiopatías previas, ¿sí? Con anomalía estructural previa. Aquí los gérmenes son virulentos, necrosantes, ulcerativos, invasivos, hay gran destrucción valvular. Y por lo tanto, la clínica es aparatosa, fiebres, escalofríos, malestar y debilidad, complicaciones embólicas, y estos émbolos además son infecciosos y pueden provocar, por ejemplo, un absceso cerebral, ¿no? Y la tasa de mortalidad es muy alta. Aquí, en la subaguda, son gérmenes de una virulencia moderada o baja, hay menor destrucción, el cuadro clínico es menos agudo, es insidioso, indolente, hay menos complicaciones embólicas y un curso más prolongado, incluso sin tratamiento. Y la tasa de mortalidad es baja porque responden al tratamiento. Bueno, ¿cuál es la patogenia? Entre los factores de riesgo vamos a hablar de todas las cardiopatías, ¿no? Pueden favorecer, sobre todo las valvulopatías. Cardiopatías congénitas, reumática, prolapso de la válvula mitral, estenosis degenerativa calcificada, válvula aórtica bicúspide, prótesis valvulares, catéteres permanentes. Miren, la mayor parte son lesiones valvulares o que afectan a las válvulas. Y también pueden deberse a diseminación hematógena a partir de infecciones foráneas, incluso lesiones triviales a nivel ya sea del intestino, del tracto urinario. Una infección urinaria puede ser un foco incipiente o inicial de una endocarditis bacteriana posteriormente, un foco a nivel de la orofaringe, una caries dental también, o los impétigos y otras infecciones de la piel. El consumo de drogas, sobre todo por vía intravenosa, como estafilococcus agresivos, estafilococcus aureus, manipulaciones dentarias, procedimientos quirúrgicos, en fin, ¿no? Todos esos son. ¿Y cuál es la morfología? Vegetaciones friables, llenas de microorganismos, ¿sí? Pueden ser de gran tamaño, sobre todo en las de tipo agudo. Erosiones, o sea, hay ulceración y perforación de las válvulas. Pueden invadir el miocardio subyacente o incluso la aorta y producir abscesos. Y en la subaguda suelen ser menos grandes, más pequeñas, rara vez erosionan y penetran a la lámina propia de las valvas. Y en la endocarditis no valvular pueden ser vegetaciones marginales por debajo de la lesión en JET, estas alteraciones del flujo sanguíneo, ¿no? Esto es menos frecuente. Y las válvulas protésicas, abscesos en el anillo valvular de la prótesis. Criterios diagnósticos, patológicos. Hay patológicos y hay clínicos. Los patológicos, microorganismos demostrados mediante cultivo o examen histológico, como vamos a ver ahorita. La confirmación histológica de endocarditis activa, émbolo de una vegetación o un absceso intracardíaco. Y entre los clínicos tenemos mayores, hemocultivos positivos, hallazgos ecocardiográficos positivos, una regurgitación valvular de nueva aparición, ¿no? O los menores, antecedentes de drogas parenterales, fiebre, lesiones vasculares, petequias, astillas, émbolos, infartos sépticos, etc. Fenómenos inmunológicos como subyacentes como glomerulonefritis, los nódulos de Osler, las manchas de Rott, el factor reumatoide,
Evidencia microbiológica, único hemocultivo, ¿no? Aquí hablamos de múltiples hemocultivos positivos, aquí de uno solamente, y hallazgos ecocardiográficos compatibles, pero no diagnósticos. Y aquí tenemos una válvula protésica con una endocarditis bacteriana secundaria. Aquí tenemos unas grandes vegetaciones, aquí una gran destrucción y ulceración de las válvulas. Ya no me animo a decir ni cuál válvula es. Y aquí tenemos la histología, vean. Este es fibrina, eritrocitos, y aquí hay una gran cantidad de colonias bacterianas. ¿Ven? Esta parte más basófila, estas zonas oscuras, son colonias bacterianas en varias partes de la válvula que tiene alteraciones morfológicas a su vez, ¿no? Como fibrosis, degeneración, inflamación, etc. Muy bien, con eso terminaríamos entonces nuestra clase de hoy. Un poquito nos hemos prolongado, pero es que no estaba en el programa de valvulopatías y es importante las valvulopatías. El único tema grande que no vamos a hablar en cardiopatías es la miocardiopatía, ¿ya? ¿Ok? Entonces, espero que hayan escuchado correctamente. Perdón por la tos, la carraspera que me ha venido por hablar muy fuerte y apasionado. Nos vemos el próximo miércoles con otro tipo de cardiopatía, ¿ya? Cardiopatía congénita, probablemente tumores cardíacos y no sé si hay algún otro tema más. ¿Ok? Muy bien. Hasta luego. Hasta el miércoles. Buenas noches, doctor. Hasta luego.